Bueno, un millón de gracias, me da mucha alegría estar aquí, decirles que, como decía Juan Carlos, mi nombre es Alejandra Pizarro. Llego a este encuentro con ustedes un poco nerviosa, un poco sorprendida también. Sé que esta clase la ha dado un gran amigo mío, Rodrigo Jordán. Creo que él tiene muchos pergaminos para poder dar esta charla, pero también comparto con ustedes lo que he aprendido, lo que he desaprendido sobre la pobreza, lo que me ha golpeado, y espero que podamos tener un ratito de estar aquí. Así que lo primero que quiero pedirles es que yo no estoy aquí porque no tengo nada más que hacer. Estoy aquí porque creo que es parte de nuestra responsabilidad el poder compartir lo que vamos aprendiendo. Entonces quiero pedirles que estén aquí. No sé si es mucho pedir, pero ustedes podrán sorprenderse y decir, pero ¿por qué la Ale nos dice que estemos aquí si estamos? Porque a veces estamos físicamente, pero no siempre estamos. Hay una parte de la película de Kung Fu Panda que me encanta, que dice, el pasado es historia, el futuro es incierto, el ahora es un regalo, por eso se llama presente. Entonces, el regalo de estar aquí es el regalo que nos damos entre nosotros. Ustedes me lo dan a mí, yo se los doy a ustedes. Pero estar presente significa no estar en el teléfono. Aunque sea que estén tuiteando lo súper interesante que yo voy a decir. Pero más que eso, yo quisiera que no tuitearan, quisiera que estuvieran aquí. Porque la ilusión de que podemos estar en más de una parte al mismo tiempo, a veces hace parte de la pobreza. Bueno, me pidieron que hablara sobre el ODS número 1, que es el fin de la pobreza, ¿no? Entonces voy a darles un panorama de lo que el Banco Mundial nos dice hoy día sobre la pobreza en el mundo, en América Latina y particularmente en Chile. Probablemente cosas que ustedes ya saben. Y después quiero invitarlos a una reflexión que va un poquito más allá de las cifras, porque cuando uno muestra los panoramas y las cifras, pareciera que la problemática o la solución es de otros. Y no tengo mucho yo que ver en aquello que podemos hacer. Tienen particularmente que ver los gobiernos. Yo tengo la convicción de que eso dejó de ser así hace mucho tiempo. Entonces, decirles que vamos a mirar primero la pobreza por ingresos, cómo se mide hoy día en el mundo, y de qué otra manera se mide. Se mide pobreza por ingreso, ¿y de qué otra manera se mide? ¿Y cómo lo llama la Fundación para la Superación de la Pobreza? Lo puso en el primer gobierno del presidente Piñera, se cambió el modo en Chile, que fue el segundo país de América Latina, en medirla no solo por ingresos, la mide de manera multidimensional, ¿cierto? Porque la pobreza no tiene que ver con cuánto dinero tenemos, aunque también, pero por años tuvo que ver con cuánto dinero tenemos. Respecto de la pobreza por ingresos, que es la primera de la que vamos a hablar, ¿cuál es el panorama del mundo? ¿Cuál es el panorama de América Latina? ¿Y cuál es el panorama de Chile? Después vamos a hablar de la pobreza multidimensional, que por cierto es la más refractaria. Entonces, cuando decimos que vamos a hablar del enfoque de la pobreza por ingresos, decimos que ser pobre significa no poder satisfacer las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces la pobreza expresa una insatisfacción de necesidades, pero aquí, a mi entender, es la primera gran confusión que tenemos, pero eso lo vamos a abordar en la segunda parte. Entonces cuando decimos que expresa necesidades, nos vamos a referir a necesidad de alimentación, de educación. Bueno, primero alimentación, diría yo, salud, vivienda, vestuario, probablemente sean las necesidades más básicas, dependiendo de la sociedad en la que vivo. Hay sociedades en que tener alimento, vestuario es suficiente para poder buscar trabajo y hay otras sociedades en que necesitamos mucho más que eso, internet, por ejemplo. Pero en fin, estas son las necesidades que necesitamos satisfacer y medimos la pobreza en relación a la posibilidad que tenemos de satisfacerlas o no. En el panorama mundial esto es lo que ocurre, es un poquito largo esto, pero solo decir que lo que hemos calculado en los últimos años es que las personas que tienen bajo o igual a $1.90 diario
viven en situación de pobreza. $1,90 por día por persona permitiría, esa es la línea. Bajo eso ya estamos en la línea de la pobreza. Por cierto que si lo midiéramos así en Chile, Chile ya habría cumplido el objetivo 2030 de terminar con la pobreza. Pero bueno, vamos a decir que hemos sido muy exitosos en el mundo, porque ya el año 2015 tenemos una población, el 10% de la población mundial vivía con menos de $1,90 al día, en comparación con el 2013, que eso ocurría con el 11% de la población. O sea, ya hemos tenido un avance del 2013 al 2015, pero lo más notable es lo que ha pasado, ¿verdad?, en los últimos, ¿cuántos son desde el 90 hasta ahora? En los últimos 30 años, que para nosotros coincide con el regreso a la democracia, el mundo entero ha tenido un enorme avance en la posibilidad de superar la pobreza medida así, de esta manera, $1,90 por persona diario, ¿no? Imagínense que eso en el año 90 en el mundo era 1.850 millones de personas, lo que hoy día nosotros decimos ocurre al 2015 con 736 millones, o sea, es muchísima la disminución de la pobreza que ha hecho el mundo en estos últimos 30 años. Sin embargo, la desigualdad que va a abordar Osvaldo a continuación no es solo en Chile, ¿no? Esta disminución de la pobreza no es igual ni equivalente para el mundo entero. Se concentra la pobreza hoy día fundamentalmente en África, en el continente africano, ¿verdad? Y nosotros decimos que dos regiones como Asia Oriental y Asia Pacífico, 47 millones de personas viven en pobreza, y en Europa y Asia Central 7 millones. O sea, han reducido la pobreza extrema a menos del 3% esos continentes. Significa que cumplieron el objetivo 2030, que es terminar con la pobreza extrema, reducirla a un 3%. Sin embargo, fíjense lo que ocurre en el mundo con lo que pasa con la población de África al sur del Sahara. Más de la mitad de la población extremadamente pobre vive en África al sur del Sahara. Eso significa que al 2015, 413 millones de personas vivían con menos de $1,90 al día. Si esto sigue ocurriendo y el mundo sigue progresando, como lo venimos haciendo hasta ahora, en disminuir la pobreza por ingresos, y sigue habiendo la misma tendencia a lo que ocurre en África, que en el último tiempo, en este mismo periodo, ha aumentado en 9 millones, al 2030, 9 de cada 10 personas extremadamente pobres vivirán en África. Entonces, hay algo, tal vez que podemos hacer para que eso cambie, ¿no? Así como nos angustia un poco la desigualdad en Chile, debería angustiarnos de la misma manera la desigualdad también en el mundo. Entonces, este es como el panorama mundial. El mundo entero ha sido exitoso en rebajar los niveles de pobreza. Se nos ha quedado muy atrás África como continente que sufre el flagelo de la pobreza. ¿Qué ocurre entonces en América Latina? Fíjense que en América Latina hablamos de 182 millones de personas, en África 413 millones, esa es la distancia también. En América Latina también hemos bajado significativamente la pobreza, en toda América Latina, no obstante un 29,6% de los habitantes sigue siendo pobre, todos datos del Banco Mundial, ¿eh? Y el 29,6% es una cifra alta porque impacta a 182 millones de personas. ¿Cuánto es el nivel de pobreza en Chile, de esta pobreza medida por ingresos, saben? Chile, lo vamos a ver ahora, 8% de pobreza. ¿Saben cuánto éramos el año 90? Casi el 50% de los chilenos. 1 de cada 2 chilenos era pobre. O sea, la pega la hemos hecho. Pero hay algo que nos pasa, porque hemos hecho súper bien la pega. Debemos ser el país de América Latina con mejores indicadores de haber superado la pobreza medida por ingresos. Y sin embargo, el informe de desarrollo humano que genera el PNUD dice que nosotros, los chilenos, estamos súper satisfechos con nuestra vida personal y extremadamente insatisfechos con nuestra vida societaria. Entonces, hay algo que no anda tan bien. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Entonces, esto es la realidad de América Latina. Y lo que yo les decía recién,
¿Cuál es la pobreza medida por ingresos en Chile? Decimos que también hemos complejizado el cómo medirla y hoy día ustedes pueden visualizar en este cuadro que así ha evolucionado. Hoy día decimos que una persona en Chile, una persona en un hogar sola, que vive con menos de 158.145 pesos es pobre. ¿Y por qué la medimos en relación a la cantidad de personas? Por economías de escala, habitación, transporte, todas las cosas que ocurren en una familia. Una familia en Chile, para no estar bajo la línea de pobreza, tiene que tener como ingreso total monetario 417.348 pesos si son 4 personas, que es más o menos lo que calculamos por hogar. Eso significa que en Chile la pobreza, o sea, la cantidad de personas que viven con menos de ese dinero, es equivalente al 8,6% de la población, incluida la extrema pobreza, que es el 2,5%, lo que nosotros en Chile llamábamos antes la indigencia. Hoy día particularmente tiene que ver con la gente que vive en situación de calle, con aquellos que viven aún con menos de lo que necesitamos para satisfacer necesidades muy, muy básicas. Entonces, este 8,6% que tenemos a nivel país, ¿cómo se distribuye en términos de pobreza a lo largo de todo el país? De esta manera. Y fíjense que es muy doloroso saber que la Araucanía concentra el índice más alto de pobreza por ingresos en el país. Y eso tiene que ver también con lo que ocurre en esa región. Tiene que ver con el conflicto, tiene que ver con la cohesión social, tiene que ver con las oportunidades, tiene que ver con lo que ocurre socialmente. Los ingresos monetarios tienen que ver con la sociedad en su conjunto y no es casual. Yo he estado varias veces en la Araucanía haciendo una cosa que se llama 3xI, encuentro entre pares improbables, y las conversaciones en la Araucanía tienen que ver con que necesitamos reencontrarnos para generar espacios de desarrollo. ¿Y qué desarrollo? ¿Cuál es el que necesitamos? Bueno, este es el panorama de Chile, que es un panorama extremadamente bueno si uno lo mira respecto a América Latina y extraordinario si lo mira respecto del mundo entero. Entonces, hay muchas más cifras, pero yo no quise traerla porque es demasiada información. Si quieren profundizar en la pobreza en el mundo, en cómo se distribuye el ingreso, en cómo se está midiendo, la página del Banco Mundial es extraordinaria para poderlo explicar. Pero esto es a grosso modo. África concentra la mayor cantidad de pobreza, todo el mundo en general ha avanzado bien en la superación de la pobreza medida por ingresos. Chile, a la vanguardia de América Latina, ha reducido la pobreza del año 90 a la fecha de casi el 50% a un 8% medida por ingreso. Sin embargo, hace un tiempo atrás, la propia Fundación para la Superación de la Pobreza le pidió al Estado de Chile que la midiera no solo por ingreso. ¿Por qué creen ustedes que es importante? Es súper difícil la pregunta, creo que ni yo la sé contestar, pero tú que habías dicho que se mide multidimensionalmente, ¿por qué es relevante medir la pobreza multidimensional, o sea, por distintas dimensiones de la vida y no solo por ingresos monetarios? ¿Y te acuerdas de alguna de esas dimensiones? Pues las vamos a ver, así que está súper bien. Yo no me las sé de memoria, pero a veces no basta con tener ingresos. A veces tengo ingresos, y para mi gusto el mejor ejemplo, bueno, es un dolorosísimo ejemplo, pero un buen ejemplo yo lo he visto en los chiquillos que están privados de libertad, en los que llamamos jóvenes infractores de ley. Fíjate que esos chiquillos que yo visito permanentemente en las cárceles, en que están, uno habla de centros de cename, pero son cárceles como la de Tiltil, y cuando tú le preguntáis, ¿robaste para qué? ¿Y saben para qué roban ellos? Para comprarse otro par de zapatillas, y ya tienen 15 pares de zapatillas. O sea, hay algo en la participación societaria que no se compra con ingresos. Y el modo como nosotros hemos construido la sociedad lo agudiza aún más en nuestro país, en el mundo en general. Entonces, decimos que esa es la pobreza. ¿Cuál es la pobreza entonces multidimensional que tiene que ver con la posibilidad de desarrollar mis capacidades y talentos? Porque la pobreza
es falta de libertad. La pobreza no es falta de dinero, es falta de libertad. ¿Ustedes eligieron la universidad en la que querían estudiar? ¿No la eligieron? ¿Se las impusieron? ¿Todos son alumnos de la Católica aquí, Juan Carlos? La mayoría. Los alumnos de la Universidad Católica probablemente son los alumnos que con mayor libertad eligieron. Esta debe ser una de las mejores universidades del país, sino, bueno, con la Chile, en el ranking está la Chile, después está la Católica. Muchos aspiran a estudiar en la Universidad Católica. Ustedes pudieron elegir estudiar en esta universidad o elegir estudiar en otra también. Lo que pasa con la pobreza es que no tengo ninguna posibilidad de elegir. Es lo que me tocó, es lo que hay, es lo que puedo, de acuerdo al lugar donde yo nací. Entonces, la pobreza multidimensional no mide cuántos ingresos tiene mi padre, mi madre, mi familia. La pobreza multidimensional tiene que ver con cómo yo participo de la vida societaria. Entonces, a nivel mundial, bueno, aquí está un poquito desarrollado lo que es el contenido, ¿no? Expresa la debilidad en el desarrollo de las capacidades humanas. Si no puedo desarrollar mi talento y mi capacidad, entonces tengo un cargo con una pobreza que es mucho más que la de los ingresos. Entonces, cuando hablamos de las capacidades, ¿de qué hablamos? De la posibilidad de generar realizaciones, no solo de tener plata en el bolsillo. Hablo de la posibilidad de evitar el dolor innecesario, de elegir la propia vida, la vida que quiero vivir. Significa vincularme con otras personas y otros seres vivos. La peor política pública habitacional de este país se llama Bajos de Mena. ¿Y por qué se llama Bajos de Mena? No porque quisieron hacerle toda mal, supongo. Es porque ponemos a las personas en un contexto que tiene ninguna posibilidad de participar en la vida societaria, porque es un lugar donde no hay servicios, no hay acceso, no hay buen transporte, no hay nada que nos permita participar de la vida societaria. Por tanto, no me siento parte de esa sociedad, sino no puedo acceder a ella, o el costo de acceder a ella es imposible para mí. Entonces no basta con tener una vivienda y a lo mejor tiene ingresos, pero no, ¿qué importa que tenga ingresos si no llega al Transantiago? O si no entra en las farmacias porque es riesgoso, o si no hay una tenencia de carabineros que nos ayuda a tener seguridad. En fin, trabajar, crear, laborar, aprender y entender, vivir hasta el fin de una vida larga y saludable. Eso tiene que ver con la pobreza multidimensional. En el mundo, ¿cómo lo estamos viviendo esto, el panorama en el mundo? Los objetivos de desarrollo sostenible son los que vinieron después de los objetivos del milenio. Los objetivos del milenio eran hasta el 2015. Los objetivos de desarrollo sostenible son aquellos que una cantidad significativa de países, 194 países, creo, no recordar bien el número, hemos acordado que vamos a trabajar para llevar adelante el desarrollo sostenible, esto es esta cátedra, sostenibilidad, que queremos como humanidad. Y en ese contexto es súper bonito porque la diferencia entre los objetivos del milenio y los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que los del milenio eran para los países pobres, en vías de desarrollo. Los objetivos de desarrollo sostenible son para la humanidad, para todos. Y tiene 3 principios básicos. El primero, ¿no? Universalidad implica que los objetivos y metas son relevantes para todos los gobiernos y para todos los actores. No somos nosotros, es también Finlandia, que nos encanta mirar para allá. Es también para ellos los objetivos de desarrollo sostenible. La integración, porque integra las políticas públicas, equilibra estas dimensiones que, a mi entender, nosotros hemos desequilibrado. Desarrollo social, crecimiento económico y protección ambiental, que hoy día esta conversación en Chile se está dando de manera notable, pero yo tengo 58 años y créanme que cuando yo fui a la universidad nunca fue tema. Yo le decía la otra vez a Gonzalo, al hermano Juan Carlos, Gonzalo Muñoz, Gonza, no sé en qué minuto mis cabros aprendieron a reciclar, nunca se los enseñé porque yo nunca lo aprendí. Y mis cabros no solo reciclan, sino que tengo una hija que hoy día vive fuera que le dijo, mamá, cuando vayas al Jumbo, no lleví, no compres ese jamón de pavo que tú compras y que ya les carga porque son todos vegetarianos, porque los animales, que me encanta. Lleva un tupper para que te lo den ahí y no traigas bolsa. Y les prometo que la Josefa no es la reina de la sostenibilidad. Y sin embargo tiene un nivel de conciencia que yo dije, Gonzalo, ¿dónde lo aprendieron? Me dijo, es porque hoy día es una conciencia universal, es de la humanidad. Ustedes viven en un contexto mucho más, que empuja mucho más para adelante que lo que empujaba mi época. O sea, yo no recuerdo, o yo habría sido muy porra,
Pero yo nunca tuve una cátedra de sostenibilidad. Es nueva esta cuestión, ¿o nada que ver? Es relativamente nueva, po. Estamos en unas conversaciones que yo digo, honestamente, chiquillos, si ustedes no hacen la pega, entonces no sé quién la va a hacer. O sea, con toda la información que ustedes tienen, con el acceso a poder ver el mundo que nosotros les estamos legando, pero, en fin, hicimos lo que pudimos con la información que teníamos. Ustedes tienen que hacer lo que pueden hacer con la información que tienen hoy, que es mucho más. Bueno, integra, ¿no? Ya nosotros hablábamos mucho del crecimiento económico y de hecho el mundo así lo demuestra. Puso el énfasis en sacar a los países de la pobreza. Mi papá, que ya no está con nosotros, siempre me decía, mira, tendremos muchas críticas al capitalismo, pero ha sido el único capaz de sacar a los países de la pobreza. Él tenía la convicción de que era la forma de sacar a los países de la pobreza. ¡Súper! No alcanzó a ver todas las externalidades negativas que generaba. Bueno, ustedes háganse cargo y inventen algo distinto, que yo estoy segura que lo van a hacer. Bueno, y este concepto que es precioso, que nadie se quede atrás. Fíjense que los objetivos del milenio, los que nos pusimos para el 2015, ¿saben cuál era el objetivo de la pobreza? Era súper triste para mi gusto. Decía reducir a la mitad la pobreza. La pregunta es, ¿qué le decimos a la otra mitad? Tenéis que esperar los próximos objetivos, porque no nos alcanza para todo, no alcanza para la mitad. Me acuerdo de una amiga mía que trabajaba en la CONAMA, me decía, Ale, ¿cómo nos podemos poner el objetivo de reducir a la mitad? Bueno, a lo mejor era lo plausible, tal vez, pero es súper choro, ¿eh? Es como que tener 3 hijos y decirle ya. Nuestro objetivo, tener 2 hijos, nuestro objetivo es que tú comas, tú tenés que esperar los próximos objetivos. Ahí vamos a ver si te toca comer. Entonces es bonito porque los ODS dicen fin de la pobreza. No dice reducir a la mitad, dice fin de la pobreza. Entonces es bonito, es desafiante, es comprometedor y tiene que ver con ustedes. No tiene que ver solo con la Greta y con los líderes y con el mundo, tiene que ver con ustedes. Me encantan por eso los ODS, porque estamos todos metidos en ese barco, a todos nos corresponde y tiene que ver con ir por harto, por más, porque nos pide un desarrollo económico, pero al mismo tiempo social y ambiental. Una cosa poca. Perdón, eso, y que nadie se quede atrás, es precioso, que nadie se quede atrás. Una de las peleas que a mí me tocó, lo que decía Juan Carlos, yo fui por 12 años la directora ejecutiva de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, que reúne a 200 fundaciones y corporaciones que trabajan en pobreza y exclusión. Y yo vi a las organizaciones de la sociedad civil, está bien, lo digo con cariño, competir por fondos concursables organizaciones que trabajan con adultos mayores. Y yo les preguntaba, ya, súper bueno, y si tú te ganas los fondos concursables, ¿qué hacemos con la otra organización? ¿Comen tú adultos mayores y los otros qué hacen? Entonces, que nadie se quede atrás nos obliga a cambiar el modo como nos relacionamos entre nosotros. Nos obliga a cambiar algo que es súper duro de cambiar, que es que no podemos competir, tenemos que colaborar, porque para que nadie se quede atrás no basta que a la católica le vaya súper bien, le tiene que ir bien a todas las universidades, no solo a la Universidad Católica, que nadie se quede atrás. Entonces, a pesar de que yo tengo que hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, quiero decirles que medir la pobreza de manera multidimensional afecta a 10 objetivos del desarrollo sostenible, no solo el primero, que es el fin de la pobreza. Tiene que ver con educación, ya lo vamos a ver por qué, tiene que ver con protección social, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con trabajo, tiene que ver con salud, y nuestros objetivos de desarrollo sostenible tocan todos esos ámbitos. ¿Cuántos son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Cuántos? Ay, los amo porque siempre saben la respuesta, pero no se atreven. Pero para hablar tonteras por Twitter se atreven al tiro. 17, y si se equivocan no pasa nada. 17. ¿Y qué dice el objetivo 17? El último. Eso. Y no solo entre países. Las alianzas para lograr los objetivos. O sea, los objetivos de desarrollo sostenible no nos llaman a competir, nos llaman a colaborar. ¿Y saben lo que yo aprendí en el colegio? Yo aprendí a competir. ¿Y saben qué aprendí en la universidad? Yo estudié en la Chile. Aprendí a competir. ¿Y saben qué aprendí en la sociedad civil? Aprendí a competir. Porque alguien me dijo en algún minuto de la vida que yo tenía que ser la mejor.
y esta es una super infidencia, pero que no salga acá, va a quedar grabado. Yo fui monja 5 años, me entré al convento, digamos, y mi papá estaba en pleno desacuerdo con que yo entrara para ser monja. Entonces cuando me fui al convento me dijo, mira, yo estoy en pleno desacuerdo con tu decisión, pero si es lo que tú quieres hacer, cuenta conmigo. Solo te pido una cosa, sé la madre superiora. Entonces yo le dije a mi psiquiatra cuando estuve en tratamiento, o la psicóloga, no me acuerdo, le dije, lo que pasa es que mi papá siempre quiso que nosotros fuéramos los mejores en lo que hiciéramos. Me dijo, no, tu papá lo que te dijo fue, anda y ten el poder. No te dijo, anda y sé la mejor, aunque podría parecerse en el mundo de la competitividad. Porque si él hubiera querido que yo fuera la mejor, me habría dicho, Ale, anda y sé santa, no anda y sé la madre superiora. Ese es el concepto. Mi padre era un gallo increíble, aquí está mi cuñada Ale, era increíble el Pepe, ¿no? Un gallo bueno, muy querido, extraordinario, pero tenía ese concepto, vaya y sea la madre superiora. O sea, vaya y tenga el poder, porque eso significa que a usted le fue bien en la vida. Bueno, tiene que ver con que hoy día los objetivos de desarrollo sostenible no quiere que nadie tenga el poder. Tampoco quiere que seamos los mejores. Solo quiere que seamos sostenibles, social, medioambientalmente y también económicamente. Pero nos es sostenible en base a la competencia. Porque la competencia, que marca fuertemente la tendencia a la pobreza, para que yo gane, ¿qué tiene que pasar con el otro? ¿Qué cosa? Tú lo dijiste súper, dímelo más fuerte tú. El del lado. Y tú, pues lo dijiste, tú que eres... Bueno, ya no importa. Para que yo gane, ¿qué tiene que pasar con otro? Alguien tiene que perder para que yo gane. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible que tienen que ver con el fin de la pobreza son todos estos, no solo el número uno da cuenta de la pobreza por ingreso. En el caso de Chile, miren, ¿cuánto era la pobreza medida por ingresos? Tú no, profe, tú no juegas en este juego. ¿Cuánto? Son los alumnos, no los profesores. ¿Cuánto es en Chile? 8%, 8,6% de personas viven en pobreza. En pobreza multidimensional no es 8%, es 20,9%. Y en 3 años, miren lo que logramos bajarla. Nada, es refractaria, porque tiene que ver con la sociedad que hemos construido. Yo no les quise traer un mapa que Rodrigo muestra que es súper doloroso, que es el mapa de Santiago, cómo se construye la ciudad, cómo se generan los barrios, dónde están los colegios, dónde están las universidades, dónde está el acceso al buen transporte público. Y en estos días lo habrán visto en la televisión, dónde hay seguridad y dónde no la hay, dónde hay más carabineros y dónde no lo hay, dónde hay más violencia, en fin, todo desigual, ¿no? Entonces, en este contexto, decir que la pobreza multidimensional baja mucho menos que la pobreza por ingresos, o sea, es más fácil conseguir dinero que salir de la pobreza y participar de la vida societaria. Y aquí sube porque aquí lo medimos con 5 dimensiones. En todos estos años la medimos con 4 dimensiones. Esto se lo debemos a la Fundación para la Superación de la Pobreza. No se la debemos a los gobiernos. Ellos no querían medir la pobreza de manera multidimensional. ¿Por qué no querían medirla así? ¿Por qué los gobiernos, cualquiera, querían medir solo la pobreza por ingreso? ¿Por qué qué? Claro, porque la pobreza por ingreso es notable en Chile. En cambio, si la medimos multidimensionalmente, tenemos que decir el 20% de los chilenos viven en pobreza multidimensional. Pero lo más triste es que el 30% vive en vulnerabilidad. Entra y sale de la pobreza. Alguien se enferma y entra a pobreza. Pierden el trabajo. Yo me acuerdo que esto se lo dije una vez a un director ejecutivo de la Protectora de la Infancia, una organización. Le digo, mira, las personas que viven en contexto de vulnerabilidad pierden el trabajo y caen en pobreza. Y él me dijo, yo también, po. No, le dije, tú no. Voy a decir su nombre porque es amigo mío. Porque tú te llamás Francisco Lesser. Y si tú pierdes el trabajo, tenés un hermano que te va a dar trabajo. Tenés redes. Es como si Juan Carlos perdiera la pega. Tiene a Gonzalo, tiene a la Jimé, tiene a su mamá, tiene a su papá, tiene a Sergio. Tiene una red. Va a encontrar pega.
o va a ser sostenido. Alguien en vulnerabilidad no tiene esa suerte. Pero no es tu culpa, Juanca. Naciste donde naciste y has sido una pega preciosa, así que está todo bien. Bueno, ¿y cuáles son esas dimensiones en las que nosotros, lo que yo te preguntaba, cuáles son las dimensiones de la pobreza multidimensional? Educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, no solo vivienda, redes y cohesión social. Y esta es la última dimensión que nosotros dijo, Aramo dijo la mosca, que la sociedad civil, que la Fundación para la Superación de la Pobreza, en diálogo con el Estado, por cierto, incorporó para medirla, ¿no? Porque tal vez es donde más al debe estamos, pero es un resultado, no es una causa, es un resultado la falta de cohesión social. Y fíjense que no cambia mucho, esto no, incluso empeora, este índice empeora. Y si esto es al 2017, empeora. Eso casi, pero es muy poco lo que mejora en estos 3 años. Bueno, lo vieron ustedes, era 20,9 y bajó a 20,7. Entonces, la pobreza multidimensional es mucho más refractaria. Y en Chile es súper fácil explicarlo. Lo que no es tan fácil es solucionarlo. Es fácil explicarlo. Bueno, las personas que viven en pobreza multidimensional se repite lo mismo, ¿no? Sigue siendo la Araucanía la región más pobre en ingresos y más pobre multidimensionalmente también. 20,7% contra 8,6% medida por ingreso. Entonces, gracias, solo 15 minutos y me queda lo más importante. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué conversaciones necesitamos tener? Porque yo les muestro esto y les digo, ya chicos, esta es la realidad de Chile, so what? ¿Qué hacemos con esto? Yo creo, honestamente, que desde la sociedad civil, desde los gobiernos, todo, el Estado, desde el mundo del empresariado y desde la academia, hemos hasta ahora respondido la pregunta correcta. Pero hoy día estamos respondiendo a la pregunta equivocada. ¿Qué conversaciones necesitamos tener? Esto es pura teoría mía, no tengo nadie que diga esto lo dice no sé quién y no sé quién, esto es lo que digo yo después de 12 años trabajando en la sociedad civil. Yo creo que nosotros hemos perdido el equilibrio. Nosotros necesitamos pasar del tener al ser. Y cuando digo esto voy a poner ejemplos concretos. A lo mejor Juan Carlos está en pleno desacuerdo conmigo y tiene toda la razón para estarlo. Yo no sé en qué minuto... ¿qué ha grabado? ¿En qué minuto los ministros de Hacienda se volvieron los más relevantes del país? Tampoco sé en qué minuto la DIPRES es la que toma todas las decisiones. No sé en qué momento nuestras relaciones societarias se volvieron solo transacciones. Y lo que nosotros aspiramos a tener en la vida es tener más. Siempre vamos por más juguetes, más panorama, más viajes, más y más grandes casas, más y mejores y más caros autos, más ropa. Tuve una reunión esta mañana con la primera dama, con la señora Cecilia Morel, con Rodrigo Jordán precisamente. Me decía, no sabes lo que es para mí, viene la COP25 y tengo que tener una tenida para cada cosa. Yo le dije, señora Cecilia, si usted sale con la misma ropa, nosotros se lo vamos a agradecer. La sociedad civil, los ciudadanos van a decir, ella es sencilla. Si sale con la misma ropa, los cuales van a criticar los mismos de siempre, que todo, hagas lo que hagas, te critican. Pero nosotros, los ciudadanos de a pie, vamos a decir, esta mujer es de verdad. No tiene que tener una tenida nueva para cada comida. Me dijo que me muero de la lata, me muero de la vergüenza y además tampoco tengo ninguna asignación. Bueno, plata no le falta. Tengo que comprar cada... Yo le dije, no compre más. Siempre se ve bien, use lo que tiene. Entonces, más, necesitamos tener más. Y yo creo que eso nos ha hecho mucho daño societariamente. ¿Por qué los chilenos estamos contentos con nuestras vidas familiares? Súper contentos. No solo ustedes, también los más pobres, súper contentos con sus vidas familiares y súper descontentos con la vida societaria por una sola razón. Porque en la vida familiar nosotros tenemos vínculos, tenemos amor, tenemos cuidado, tenemos contención. Y en la vida societaria tenemos pura competencia. Y eso nos mata. Entonces,
lo primero que quisiera invitarlos es distingan entre necesidad y deseo. Yo creo, no sé si se enseña así hoy día, pero la teoría de la economía es los recursos, el arte de administrar recursos finitos para necesidades infinitas. Mentira. Las necesidades no son infinitas. ¿Saben lo que es infinito? Los deseos, pero no las necesidades. La primera vez que yo me hice esta pregunta fue cuando yo trabajaba, era gerente general de una empresa y me invitaron a liderar la comunidad de organizaciones solidarias. Y en ese minuto, el que estaba creando la comunidad me dijo, Ale, ¿cuánto necesitas ganar? Y yo dije, ¿qué te pasa? ¿Cómo cuánto necesitas ganar? ¿Cuánto el sueldo? No. ¿Cuánto necesitas ganar para tener la vida que necesitas tener? Y fue la primera vez que me senté y dije, ¿cuánto necesito? Y esto corre para la clase, probablemente no corre para los más pobres, porque no alcanzan a tener lo que necesitan, pero corre para muchos de nosotros. No es solo para el 1% más rico, es para nosotros también. ¿Qué necesito? Realmente, pues créanme que yo no, probablemente soy del 10%, no tengo ninguna duda, pero yo necesitaba 40% menos que lo que ganaba. Pero cuando ganaba 40% más, igual estaba el justo. Entonces, ¿qué onda? Algo no está funcionando, creo yo. Distingan entre lo que necesitan y lo que desean, porque miren, esto no es moralina, no es sostenible que todos los billones de seres humanos que somos podamos tener todo lo que deseamos, 10 yates, 10 casas, no da el planeta, pero socialmente tampoco da. O nosotros aprendemos a vivir con mayor sencillez, o lo que está en riesgo es nuestra permanencia en el planeta. Entonces, redescubrir el valor de lo que somos por encima de lo que tenemos. No tengo idea si ustedes, porque ustedes son mucho mejores que nosotros, pero ¿cuál era la pregunta cuando nos presentábamos que nos hacíamos unos a otros? Ya les voy a explicar porque esto tiene que ver con el fin de la pobreza. La pregunta es, ¿en qué colegio estudiaste? ¿Cuál es tu apellido? Que tú eres hijo de no sé... Broma. ¿En qué colegio estudié? Tiene que ver con lo que tengo. ¿En qué barrio vivo? Tiene que ver con lo que tengo. El apellido que tengo. ¿Tú eres hijo de la Jimena? Broma. Porque total, Abogavir es menos común que Muñoz. Entonces convengamos que es mucho más cool decir, es hijo de la Jimena Abogavir, gran mujer por lo demás. Entonces, esa necesidad que nosotros tiene que ver con el tener, no con el ser. Lo que somos tiene valor. ¿Por qué nuestros chiquillos en las poblaciones roban para comprarse otro par de zapatillas? Porque las zapatillas constituyen su identidad. Porque todo el día en la tele les decimos que si no tienen esas zapatillas, no valen nada. Entonces, redescubrir el valor de lo que somos. Estas son las conversaciones que tenemos que empezar a tener en la educación, aquí, en el gobierno, en las organizaciones de la sociedad civil. Y más que pelearnos entre nosotros, hacernos cargo. ¿Qué necesitamos cambiar para terminar con la pobreza? Necesitamos cambiar una cosa que se llama el paradigma, los lentes con los que miramos el mundo. Leonardo Boff, teólogo de la liberación, filósofo, escritor increíble, Leonardo Boff y Bernardo Toro hablan de una cuestión que yo vengo repitiendo, me parece increíble. Yo el año 2010 la escuché por primera vez. Dicen, nosotros necesitamos salir de la competencia. Y yo dije, Bernardo Toro va a decir, para ir a la colaboración, que era lo que yo decía en la comunidad de organizaciones solidarias. Olvídese lo que costó armar la comunidad de organizaciones solidarias, para que las fundaciones colaboraran entre ellas. La lógica, yo siempre digo la lógica del pendón de las organizaciones. En fin, da lo mismo, eso va para otra clase. Pero va a decir de la competencia a la colaboración, y él dijo, no. Si nosotros no cambiamos de paradigma, y salimos del paradigma, Boff lo llama, de la conquista, que nos trajo hasta aquí, que hizo cosas grandes por nosotros, que nos permitió salir de la pobreza, como decía mi papá. Efectivamente, el paradigma de la conquista le dio mucho al mundo. La ropa que tienen, los celulares que tienen, las aguas que tenemos, este auditorio, tengo idea, todo lo que tenemos en el mundo nos lo dio el paradigma de la conquista, que Bernardo Toro lo llama el paradigma del éxito. Ese paradigma se vuelve contra nosotros y contra la posibilidad de superar la pobreza. Y él dice salir entonces del paradigma del éxito para ir al paradigma del cuidado. Es el nuevo paradigma al que hay que mirar el mundo. Si no,
Queridos jóvenes, no terminaremos con la pobreza, porque si no nos levantamos cada día a cuidar, estamos hasta el moño. Y probablemente nosotros nos levantamos a cuidar a los nuestros con la ilusión de que hay algunos que no son los nuestros. Tengo una súper mala noticia. La suerte de todos los chilenos, pero no solo de todos los chilenos, de la humanidad, es tu propia suerte. No porque los que están en la Pintana viven esos niveles de violencia, no tiene que ver contigo, tiene que ver con todos nosotros. Es nuestra vida societaria. Aunque parezca que los pusimos lo más lejos posible para no verlos, es nuestra propia vida societaria. Entonces, el paradigma del cuidado, que lo pueden buscar también para adentrarse en él, tiene que ver con cuidarme, cuidarte, cuidarnos, cuidar el medio ambiente y redefinir qué entendemos por una vida buena, no por una vida mejor. La vida mejor siempre nos va a poner en una escalada. La vida buena va a decirnos qué realmente necesitamos. Esto es de un indígena boliviano, ¿no? Decía, nosotros teníamos una vida buena. Llegaron los conquistadores y nos dijeron que podíamos tener una vida mejor. Y empezó el problema. Entonces, no quiero decir que todo está mal, todo está bien, solo que estamos en un punto de inflexión. Si queremos terminar con la pobreza, necesitamos volver a tener una vida buena y no una vida mejor, porque una escalada sin fin nos conduce al precipicio. Miren qué bonito, esto lo leí en un libro de Vlado Mirosevic que se llama Libres e Iguales, que son conversaciones con Agustín Esquella. Y aprendí algo súper lindo. Él dice, los tres pilares, ¿de qué son estos tres pilares? Libertad, igualdad, fraternidad. De la Revolución Francesa, ¿no? No está totalmente laica. Lo que pasa es que la palabra fraternidad es laico, fraternidad. Él dice, es notable que los tres pilares de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, de repente, de nada, la fraternidad desapareció de nuestro lenguaje. Díganme, ¿qué partido político habla de fraternidad? Pero díganme, ¿qué partido político no habla de igualdad y de libertad? Sobre todo libertad. Libertad algunos más libertad y otros más igualdad. Pero esos son nuestros pilares. Y Agustín Esquella dice, si nosotros no hubiéramos olvidado la fraternidad, probablemente seríamos mucho más libres y mucho más iguales. El corazón de nuestra vida societaria o se asienta en esta relación entre nosotros o será muy difícil ir adelante. Entonces quería solo contarles la historia del colibrí, que la deben conocer. Es una leyenda, una fábula guaraní, que dice que cuando empezó el incendio en la selva, todos los animales huyeron despavoridos, arrancando el incendio. Y el colibrí, en vez de huir, volvió al incendio. Y dije, ¿pero dónde vas, compadre? No, es que en medio de la selva hay una laguna. Voy a buscar agua para tomarla y apagar el incendio. Entonces dije, ¿estáis piteados? Porque ¿qué posibilidad tenés tú de apagar el incendio? No tengo ninguna posibilidad, pero hago mi parte. La pregunta para ti es cuál es tu parte en el fin de la pobreza, o es solo tu posibilidad de apuntar con el dedo a los gobernantes de turno. Ni una posibilidad. No lo van a resolver si no lo resolvemos todos juntos. Entonces hay iniciativas increíbles que vienen de los jóvenes, hay iniciativas increíbles que vienen de la colaboración, pero la primera iniciativa que yo creo apela a nuestra propia responsabilidad en el fin de la pobreza es pregúntate cuánto necesitas, no cuánto deseas, y toma lo que necesitas. El ejemplo más gráfico de eso es cuando normalmente para el 18 pasa eso donde yo voy a Chiloé, a una comunidad chiquitita, y cuando viene el día 18 dice, oye, juntémonos a comer todos, cada uno lleva lo que tiene para almorzar. Y todos llevamos lo que tenemos. ¿Qué pasa al final? Cuando todos llevamos lo que teníamos para almorzar. ¿Qué pasa? ¿Y por qué sobra? Efectivamente sobra, y mucho. ¿Saben por qué sobra? Porque cuando estamos juntos, la posibilidad de tomar lo que cada uno necesita, la distribución es mucho más eficiente.
y sobra. Esa es la multiplicación de los panes. No es que Jesús dijo, no es verdad que fome, si total era Dios, era re fácil. Para los que creen que era Dios, era fácil multiplicar los panes. La multiplicación de los panes tiene que ver con ese niño que dice, en medio de esa multitud de gente, cuando Pedro pregunta, ¿alguien tiene algo? Él dice, yo tengo 5 panes y 2 peces. Pero es todo lo que tenía. Cuando él hace eso, todos hacen eso. Y cuando todos ponemos todo lo que tenemos para almorzar, como en los asados, sobran 12 canastos. Entonces mi invitación es, haz tu parte en lo que te toca, porque es mucho más fácil vociferar contra otros que hacer mi parte. Y en una sociedad en la que permanentemente apelamos a nuestros derechos, pocas veces apelamos a la responsabilidad que tenemos con terminar con la pobreza. La pobreza tiene que ver con ingresos, tiene que ver con trato, tiene que ver con compartir, tiene que ver con dar oportunidades, tiene que ver con que si eres empresario el día de mañana, digas lo que necesitas, no lo que deseas y puedas pagar salarios justos. Tiene que ver con el trato a las personas que trabajan en tu casa, tiene que ver con pagar imposiciones, con eso tiene que ver la pobreza. Y tiene que ver con cómo hacemos para mirar el mundo y desde Chile también colaborar con el resto de América Latina. Tiene que ver con qué hacemos con las migraciones. Con eso tiene que ver la pobreza. Por eso, en mi experiencia, y yo puedo estar equivocada por supuesto, y créanme que esto no es cuestión de moral, es cuestión de sostenibilidad. La primera forma de superación de la pobreza es volver a ser comunidad. Porque cuando nosotros somos una comunidad, nos vemos, nos conocemos y nos importamos unos a otros. Me importa tu suerte, porque te conozco. Mientras eres una cifra, no me importa. Pero cuando, voy a contar la última historia, porque se me ha acabado el tiempo hace rato, cuando tuve que liderar la semana pasada un panel en Herede, era el panel, Herede es como la ENADE, pero en Biobío, el más difícil de tomar, ¿le podés moderarlo tú? Como decía mi abuela, dile al tonto que es forzudo. Entonces ahí tuve yo, y estaba Pedro Cayuqueo, el escritor mapuche, periodista, a quien quiero y admiro mucho. Estaba la Camila Merino, vicepresidenta del negocio forestal más grande del país, Arauco, y estaba el empresario de la carretera hídrica, Juan Sutil. Y ellos sentados ahí eran potenciales enemigos. Eso es pobreza, tener potenciales enemigos es pobreza. Y cuando llegó el momento yo dije, ¿cómo hacemos para volver a reconocernos, respetarnos y querernos? Lo único que hice fue presentarlos desde su humanidad y no desde sus cargos. Entonces dije, Pedro Cayuqueo, ustedes lo conocen, todos, sí, todos lo conocían, como 1000 empresarios, escritor, historiador, él escribió la historia secreta del pueblo mapuche. Pero Pedro, cuando era niño, en su comunidad jugaban a los indios y a los vaqueros. Y lo triste que él recuerda es que nadie quería ser un indio. Todos querían ser vaqueros. La Camila Merino, que la deben conocer porque fue ministra del Trabajo, porque actualmente vicepresidenta del negocio forestal, es fome eso. Lo bonito de la Camila es que ella le enseñó a leer a sus niños. Y como supo el valor que tenía enseñarle a leer a sus niños, armó una fundación que se llama Alma, Aprendo a Leer Mamá, para enseñarle a mujeres de contextos más vulnerables a enseñarles a leer a sus niños. Eso es superar la pobreza. Y Juan Sutil, que es un empresario súper reconocido, la corporación Regal, no sé, de los Berry, un súper empresario. Pero lo bonito de Juan Sutil no es que es un súper empresario, a lo mejor ahí tenemos muchas diferencias. Donde no tengo diferencias con Juan es que cuando tenía 13 años y estudiaba en el Verbo Divino, fue a lo que se llamaba la Correccional de Menores, que estaba en San Francisco. Yo estudiaba en María Auxiliadora, que estaba en la Avenida Mata, entre San Francisco y Santa Rosa. Y no se llamaba así nada, se llamaba Correccional de Menores. Y llegó a ese lugar y conoció a muchos niños como él, y uno le dijo, Juan, ¿puedes decirle a Luis que deje de violarme? Eso cambió su vida para siempre. Y a lo mejor tenemos diferencias con Juan, no tengo idea, pero él armó un compromiso al que nunca faltó con esos niños. Para terminar la pobreza, nosotros necesitamos cambiar nuestro modo de vivir, fundamentalmente nuestro modo de relacionarnos, y tiene que importarnos la suerte del otro, porque tenemos que mirar con claridad que la suerte del otro es nuestra propia suerte. Muchas gracias.